Me llamo Ramón Andrés, nací en Pamplona el 27 de marzo de 1955. Nací en la avenida Generalísimo Franco, que hoy se llama de la Baja Navarra, y recuerdo los primeros años bastante grises, bastante fríos. Soy poeta, soy ensayista, aunque en el mundo de la cultura pues he hecho de todo, desde editor hasta redactor anónimo en enciclopedias cuando era muy joven, en enciclopedias, artículos que me tomaba muy en serio, como si estuvieran firmados, y los trabajaba muy concienzudamente. He escrito y escribo todavía para revistas, para periódicos como La Vanguardia, El País, El Mundo, El Sol, recuerdo, Liberación. Yo estuve en Liberación al principio de la época de este periódico, que fue bastante efímero. También he dado clases, he dado seminarios, he dado clases, he sido lector en la Universidad de Nápoles, en Italia. En fin, he hecho de todo. He vivido durante 10 años como músico, así que como cantante cantaba repertorio del Renacimiento y del Barroco, así que he hecho un poco de todo, y esta es mi trayectoria, ¿no? Y fui abandonando todos estos trabajos, todas estas labores para dedicarme exclusivamente a la escritura. Tampoco hace tantos años, quizá 20, y llevo pues una vida, digamos, de estudio, una vida solitaria, sencilla y bastante apartada. Mi formación, mi relación con la universidad fue bastante conflictiva. Fue algo que rechacé, al menos en un principio. Iba de oyente, recuerdo, a diversas clases. Cuando ya estaba en Barcelona, porque mis padres se trasladaron a Barcelona por cuestiones de trabajo de mi padre, y allá fuimos y nos quedamos allí, aunque siempre mi vida ha sido un puente entre Barcelona y Pamplona, continuo. No sé, yo recuerdo, podría hablar de cientos de viajes. Iba a escuchar a los maestros que me recomendaban, como Martín de Riquer, por ejemplo, José Manuel Blecua, y era un mundo en el que yo no encontraba lo que buscaba. Yo era muy inquieto. Cuando tenía 17 años, pues claro, ahora lo veo de manera ingenua, pero claro, tenía 17 años. Me fui a Orihuela a conocer a la familia de Miguel Hernández. Estaban las hermanas allí, una hermana, de hecho, Encarna, y me pareció que descubría un mundo. Recuerdo haber subido a una montaña, la Cruz de la Muela, que es donde Miguel Hernández iba con su rebaño de cabras. Una persona, Encarna Hernández, que recuerdo que me regaló una fotografía preciosa de su hermano. Recuerdo que apenas sabía hablar, a duras penas sabía escribir, imagino,
me dio la dirección de Elvira Hernández, de su hermana, que vivía en Madrid, una mujer mucho más despierta, más consciente de la importancia de su hermana. Conocí, cuando fui a Orihuela, a través de Encarna Hernández, que me dio la dirección de Josefina Manresa, la mujer de Miguel Hernández, que vivía en Elche. Tenía muy mala relación con la familia Hernández. En fin, esto para mí fue un primer sueño. La esposa de Miguel Hernández, escribió una carta para que fuera a ver a Vicente Aleixandre, así lo hice. Claro, y todo esto con 17 años. Con Vicente Aleixandre porque me dijo que era el único poeta, la única personalidad del 27 que les había ayudado económicamente, ¿no? Y que les seguía ayudando, porque era una mujer que vivía muy humildemente. Y bueno, para mí ese primer viaje a Madrid fue también muy importante. Siguieron varios viajes, conocí a Güero Vallejo, a Gerardo Diego, que me felicitaba cada año la Navidad. Y en fin, luego volví y la universidad me pareció algo demasiado, y valga la redundancia, escolar, mortecino. Empecé a formarme de manera autodidacta. Estuve en publicaciones, fui uno de los fundadores de la revista Archipiélago. Esto me puso en contacto más tarde con grandes pensadores como Giorgio Agamben, con Chomsky. En fin, yo sin darme cuenta había empezado una carrera ya, ¿no? Había publicado varios libros. Eso me permitió ir a Nápoles para dar clases. Estuve durante 2 cursos y mi aprendizaje fue pues prácticamente autodidacta, aunque no es cierto decir esto porque siempre he estado cerca de grandes maestros y no he parado de leer, de escribir. Tuve mucha amistad con Blas de Otero, muchísima. Música aprendí desde niño, primero con mi padre, que era un violinista aficionado. Mi hermana mayor que yo estudiaba canto, tenía una voz extraordinaria y eso me transportaba a otro mundo, así que después fui a una escuela, pero mi primera formación, la lectura de partituras, entender la armonía, entender la música, saber interpretar una partitura, no leerla solo. Eso lo aprendí de mi padre, que en este sentido fue muy valioso para mí. No he dejado de trabajar nunca. He estado siempre metido a veces por cuestiones, digamos, ideológicas, otras por una cuestión económica. He estado siempre metido en iniciativas, en empresas culturales, apoyando nuevas editoriales o trabajando para editoriales muy consolidadas. Y esta ha sido mi vida, digamos, laboral muy esforzada, dado que estoy en un país que es muy complejo para la cultura. Cuando he dicho que estudié música, esto me permitió, estuve estudiando un tiempo canto, me permitió trabajar como músico profesional. Estuve viajando por toda Europa, di una gira patrocinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, creo que era el año 81, 82, canté
porque era un recital, un concierto cultural, digamos, ¿no? De música medieval, cantaba trovadores y música renacentista, y cantaba en embajadas, en centros de cultura, y una gira que duró 2 o 3 meses y que recuerdo gratamente. Y cuando tenía 29 años dejé la música porque me obligaba siempre a estar fuera. Me acompañaba de instrumentos antiguos. Era algo que hacía muy a gusto, pero realmente estaba siempre lejos de casa y me interesaba a mí otra vida, otro modo de vida, ¿no? Estar en un estudio entre mis 4 paredes, mis libros, y desde entonces pues que he vivido así, muy dedicado a mi trabajo silencioso. A lo largo de mi vida he tenido reconocimientos, aunque considero que el primer reconocimiento, al menos el que más valoro, es haber podido vivir de mi trabajo, haber podido publicar en las editoriales más prestigiosas. En 2005 empecé una etapa para mí importante con Jaume Vallcorba, el editor de Acantilado, que confió en mí. Fue él el que me llamó para empezar proyectos. Él me conocía como poeta. Yo había publicado un ensayo, Tiempo y Caída, que era una antología temática de la poesía barroca en 2 volúmenes, 1000 páginas, que publicó muy bien Jaume Vallcorba en una editorial previa a Acantilado llamada Sirmio. Sirmio cerró, él se centró más en Quaderns Crema, que era una editorial en catalán, y al cabo de un tiempo él empezó a pensar en Acantilado y me llamó para colaborar con él, y de ahí nació un libro, Johann Sebastian Bach, los libros, las ideas y los días, que es un estudio sobre la biblioteca que tenía Johann Sebastian Bach. Hablo de su vida cotidiana, pero también a través de la interpretación de esa biblioteca, de su mundo espiritual y de su ideario, digamos. Y lo publicamos en 2005, es un libro que tuvo 5 ediciones, fue merecedor del Premi Ciutat de Barcelona, y bueno, este fue el inicio de una muy buena colaboración con Jaume. Después vinieron otros libros como El mundo en el oído, que se ha publicado, se ha traducido al italiano y se ha publicado en Adelphi por interés de Roberto Calasso. No sufrir compañía, que es una antología, un estudio de estudios místicos sobre el silencio. En fin, muchos libros que para mí han sido viajes, caminos interiores, ¿no? Viajes interiores, hasta llegar, por ejemplo, a un diccionario de música, mitología, magia y religión, que para mí fue un hito dentro de mi trabajo, de 1700 páginas de un trabajo y de un estudio riguroso, yo diría que implacable. Mi vida ha sido continuamente el estudio, y no tengo un día parecido a otro, no es una vida monótona, cada día se descubre algo y eso me produce casi una iluminación, ¿no? En el año 94 me dieron el premio de poesía, el premio Ciudad de Córdoba, Hiperión,
Sí, recuerdo que era el 94 por La línea de las cosas. Fue para mí una sorpresa y también me animó, y a partir de ahí conocí a su editor, el editor de Hiperión, Jesús Munarriz, con el que he mantenido una buena amistad, y he publicado en 2020 o 2019 un libro que se titula, de poemas, que se titula Los árboles que nos quedan, y me han dado el premio nacional de la crítica por este libro, que está inspirado sobre todo en el norte, en Navarra, y yo diría que todavía más en el Valle de Baztán, que es donde vivo actualmente. También en los ensayos pues, he tenido pues, alguna alegría, no solo por las repetidas ediciones de libros que me han dicho que son de referencia para muchos, y como es el premio nacional de ensayo de 2021, publiqué un libro sobre la muerte voluntaria titulado Semperdolens, y obtuve el premio Estado Crítico, que creo que fue en 2015. Y en 2016 la Comunidad Foral de Navarra me otorgó el premio Príncipe de Viana, que para mí fue un premio muy especial. La entrega del premio fue en el monasterio de Leire, muy grato, y sentí pues eso, mucho agradecimiento, ¿no?, hacia Navarra, una comunidad en la que he vivido de manera muy intermitente, porque tengo tantos años o más en Barcelona que aquí, que en mi propia digamos, tierra, ¿no?, en mi propia tierra. Y eso es lo que puedo comentar de algunos hitos, aunque repito que el hito principal para mí ha sido poder dedicar mi vida al estudio. Tengo un archivo un tanto heterogéneo, como bueno, ha sido mi vida, heteróclita, digamos. Entonces puedo decir que hay de todo, desde una correspondencia con algunos pensadores, como he comentado antes, como el propio Agamben o Chomsky, o el propio Roberto Calasso. Tengo una buena correspondencia con Jaume Vallcorba, una extensa correspondencia con Joan Margarit, que fue mi amistad, digamos, más íntima de mis últimos 20 o 25 años. Éramos muy distintos, él falleció hace un año. Éramos muy distintos en la noche y el día como personas, pero nos unía algo profundamente humano. Sentíamos una gran complicidad, y aunque él era un hombre muy extrovertido y yo todo lo contrario, conectábamos en algún lugar del afecto, conectábamos extraordinariamente bien. Él había venido aquí bastantes veces con Mariona, con su esposa. Le gustaba ver los cambios de estación. Se sentaba en un sillón que tengo aquí al lado y veía por la ventana y me decía: qué suerte tienes, qué suerte tienes. Siempre me pasaba sus libros de poemas cuando estaban todavía en borrador para que los leyera. Él sabía que yo soy un lector crítico y siempre le pillaba alguna cosa, y entonces él me llamaba, nunca me llamaba Ramón, o pocas veces, me llamaba Zorro Plateado, en alusión a mi
al color de mi pelo y a que era un zorro, según decía él, porque en fin, encontraba algunas cosas difíciles de encontrar por otra parte en su poesía, porque escribía muy bien. Tengo correspondencia pues, con Agustín García Calvo, que fue una persona que sentí muy cercana, aprendí muchísimo de él, en fin, de personalidades importantes, que contacté con ellas, como he dicho, sobre todo a raíz de estar en la revista Archipiélago. Una de las personas es Starobinsky, y guardo estas cartas como un tesoro, ¿no? Aparte, pues en mi archivo, aparte de esta correspondencia, tengo, bueno, pues libretas de apuntes, tengo instrumentos de música que considero que forman parte de lo mismo, ¿no? Una viola da gamba, un violonchelo de 1840, una guitarra barroca, una vihuela, un Ravel, una reproducción de un Ravel del siglo XV, una reproducción artesanal, se entiende, y una zanfona. Tengo bastantes instrumentos. Esto es lo que puedo decir y, bueno, y como he comentado, una biblioteca no tan numerosa ahora por mis cambios de domicilio, pero sí muy particular, con libros muy especiales, muchos de ellos inencontrables, muchos dedicados también, la verdad. Y bueno, este es el archivo, podríamos decir, que tengo y en el que vivo cotidianamente. Mi interés en legar todo lo que he estado comentando, ¿no?, al Archivo Real de Navarra es por varias razones. Una, que uno siente una deuda con el lugar de nacimiento por cómo he sido acogido cuando he regresado, y esa gratitud me lleva a querer legar, pensando quizá desde la vanidad o desde la ingenuidad, que no se sabe, que esto va a ser de utilidad algún día para alguien. También por la solvencia de la institución que representa el archivo real, y también para preservar algo que considero que sería una pena quizá, ¿no?, que se perdiera, si es que en realidad alguien puede aprovechar los libros, puede leer, qué sé yo, todo Plutarco, todo Heidegger o todo Kant, pues porque tengo casi toda la obra y de tantísimos, ¿no? Habrá aquí como 5.000 libros, muchos de filosofía oriental, muchísimos, de mística también, casi todos de filosofía. Hay unos 1.000 libros de poesía, muchos dedicados por el propio Joan Margarit, por José Hierro, con el que mantuve amistad, libros dedicados por Rafael Alberti, por Carlos Sahagún, por Blas de Otero, por supuesto, y tantos, ¿no? Y mucha poesía extranjera, desde la Edad Media hasta nuestros días.